sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Bueno. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare. Qué maravilla. Vicino a me. Carlos, te estoy enfocando a ti porque mira qué pelos traigo hoy. Mira qué pelos de bruja. Bueno, aunque esté guapa. Gracias. ¿Sabes lo que estamos escuchando? Sí, estamos escuchando Sapore di Sale. Yo creo que de Gino Paoli, que desapareció, que nuestros corazones nunca desaparecerán, porque es, digamos, como un himno a la melancolía, a la dulce melancolía, esa melancolía mediterránea, con ese sabor a arena. La arena es muy especial, y la sal porque forma parte de nuestra esencia, y la arena porque sabe dejar huellas que son móviles, a veces desaparecen, pero se quedan en el corazón aunque desaparezcan en la playa. Todos nosotros sabemos que hemos pasado por esa playa o por ese corazón, y por lo tanto tiene ese punto también de secreto. Nos enseña una melancolía que no nos hunde, y también nos enseña una pasión por la vida, como él vivió apasionadamente, porque, caramba, si hemos nacido en esta geografía, no nacemos para ser plano, ni merluza, ni pedazo de carne como en 2 ojos, como he dicho muchas veces, sino nacemos pues para amar, para sentir añoranza, para querer, para volcarnos en la realidad, para entregarnos, para, como ahora se ha puesto ahora de moda, también para ejecutivos, para cansarnos para poder descansar emocionalmente. Es decir, pues estábamos comentando antes de entrar aquí en micro del desconocimiento de muchas personas que se dedican a hacer entrevistas. Y sí, ya no solo hacer entrevistas, Carmen, es un asunto ahora en el que hay una especie de pereza por el aprendizaje, ¿no? Uh-huh. A mí me contaba José María Íñigo, el famoso José María Íñigo, que fuimos vecinos en una temporada, aunque él vivía, luego pasó a vivir cerca de Costa Fleming, y allí tenía la redacción de varias de las revistas que dirigía, que él no tenía una formación universitaria, pero que cuando, con el equipo de guionistas que tenía en Estudio Abierto, que fue uno de los formatos innovadores de televisión, se pasaba horas y horas repasando la biografía de cada uno de los personajes que iba a escribir. Precisamente para no tener ese déficit cultural, ¿no? Y para no preguntarle aquello que ya estaba sabido, aquello que está en los libros. Tú no tienes que preguntar lo que ya está contado, ¿eh? Usted dijo no sé qué, usted debió decir no sé cuánto, usted verdad que dijo no sé qué sitio, verdad que dejó de decir, no, ya lo dijo. Es lo peor, ya lo dijo. Entonces tú tienes la oportunidad de tener delante un ser humano. Yo el arte de la entrevista lo he practicado desde los 16 años y ahora he entrevistado miles de personas, tanto con entrevistas a cara al exterior como entrevistas internas para preparar guiones. Y es la novedad, la sorpresa del instante la que te da desde un conocimiento. La persona, cuando se siente conocida, no espiada, sino conocida, y se siente de igual a igual, te da confort y te cuentan montones de cosas. Nosotros lo hemos tenido aquí con personajes que han contado secretos que no nos contarían sin ninguna voluntad de hacerles a corcho. Es todo, ya no solo la entrevista, es un poco el nivel general. Es decir, es verdad que tecnológicamente hemos avanzado muchísimo. Yo sigo siendo, no recuerdo ni muchas de las contraseñas, busco a los amigas y amigos que pasa como a mí, no, que lo hacen y dicen, oye, ¿cómo recupero? ¿Cómo hago esto? En eso soy absolutamente extraterrestre, porque todas las cosas que tengan que ver con hacer una gestión, que si Hacienda, que si tal, digo, parece que me vienen todos los males de Egipto de principio. Luego soy capaz de hacer infinitas cosas, pero desde el punto de vista creativo, claro que soy capaz desde el punto de vista de la sensibilidad y de la creatividad. Tenemos que ser seres creativos. La vida es una obra de arte, el que hace muebles, el que cocina, el que conduce, cualquier cosa la puedes convertir en algo que vaya más allá de lo rutinario. Se trata de embellecer. Ahora estamos comentando que muchas veces te enfrentabas, yo he sido guionista mucho tiempo y entonces he asesorado a muchos presentadores y a presentadoras que a lo mejor tenían algún complejo, no eran las bellezas estándar, tal. Digo, ven que te vamos a hacer la más bella o el más bello del mundo a través del tratamiento de que tú tengas la historia. Cada persona tiene un tesoro, una perla, una parte de perla es que como un diamante en bruto que la naturaleza se va quitando no las es astillas cruel, y dejas es dura, pero en el fondo tiene una mirada cariñosa, es madre. Todo lo que produce de alguna forma, si se equilibra, le descubres una arista, ¿no? Incluso
personas que pueden tener, bueno, que pueden ir contra Canon, se acaban convirtiendo. En el cine tenemos a Rosy de Palma, que se ha convertido contra Canon en fin, es que eso no es así. O sea, el ser humano no tiene que obedecer a unos patrones, que ahora eso está haciendo muchísimo daño. Ahora vuelve otra vez la moda de la extrema delgadez, como ha visto en las pasarelas. Mira, da pena eso, Y esto no puede ser. No puede es ser enfermizo, porque es enfermizo, totalmente. Es enfermizo. Pero es que enferma sus órganos, es una especie, enferma su cerebro. Es una especie de autodestrucción. Tú debes partir de que cada persona tiene una estructura física. Primero la persona ha de sentirse a gusto consigo misma, no la debes problematizar. Y hay algo terrible en la comunicación ahora entre las personas. Como hay miedo, como estamos inestables, lo que hacemos al comunicarnos con la gente es meternos con ella, con los que aparentemente puntos débiles. Si uno lleva gafas, porque lleva gafas. Si uno son 4 ojos. Es más gordo, porque es más gordo. Si otra es porque es más delgada. Entonces van directos a... Eso no es más que la expresión de una inseguridad. Pero bueno, si tú estás bien amoblado y eres fuerte, todo eso... No, hace daño. Sí, ¿Sabes pero... por qué hace daño? Y te explico por qué hace daño. Cuéntamelo. No es un tema de complejo. El complejo, claro que lo has superado, porque te lo han nombrado tantas veces cuando has tenido una característica. Es la intención que hay detrás del complejo. Claro. Pues es que si fuera simplemente una cosa automática, pues te diría, oye, pues no tengo... Y el otro pasaría. No, él te lo hace inconscientemente, o ella te lo hace inconscientemente, aunque no tenga voluntad, porque es un inconsciente. Pero claro, sí, porque a veces de cerebro el vehículo es ella o él. Te lo hace para hacerte daño, claro. No porque tengas gafas. No. Te lo hace porque quiere hacerte daño. La envidia, Exacto. La maldad. Esa envidia, esa maldad Tienes que produce... unos valores que ellos no tienen. Exacto. Y tienen que intentar humillar y hundir, pero estamos muy bien Yo decía en una amobles. canción que escribí para Lucrecia, dice, le gustarás aunque no sea la primera, aunque no luzcas luces de pasarela, los complejos siempre están en quien los nombra, ¿no? ¿No? Son el reflejo de malas sombras, ¿no? Los complejos no son el mío, son el de ellos. Buena letra, muy bien, ¿te gusta, me gusta, Carlos, me gusta. Sí. Sí, hemos hecho. Es decir, es profunda. concentrar, digámoslo, cuando produces digamos, puede ser una canción, puede ser un guión, tienes que procurar concentrar una idea central que pueda ser eso. Los complejos están en quien los nombra, no en quien los aparente tener. Si tú eres realmente cariñoso, afectivo con la gente, todo lo contrario, vas a arropar los puntos de seguridad. Es una tarea de equipo. Si tú ves que el defensa no puede con el delantero, vas a cubrir a tu compañero. No vas a decir, mira que no puedes con el delantero. Entonces, no puedes. Pues gol, ¿no? Gol, ¿no? Entonces, peor para ti, peor para mí, ¿no? El ser humano tiene una belleza extraordinaria. Es decir, a mí siempre me han dicho, es que tú estás enfermo, tú siempre lo ves todo bueno. Me decía el Sabina cuando escribíamos, dice, tú eres esotérico, Carlos. Digo, pues entonces, ¿por qué vienes a buscarme consejo? Entonces, claro. Que conste que siempre me ha tratado bien, ¿eh? Pero es decir, siempre esa búsqueda del momento oscuro, ¿no? Pero ¿para qué me quieres contar oscuridad si nosotros venimos de la oscuridad? A mí cuando me enseña la matanza de Texas y lo otro de más allá, dice, ¿pero qué me cuentas? Yo ya vengo de esa oscuridad, yo vengo de lo infernal, yo he convivido con lo infernal desde niño y antes de ser niño. Yo vengo de las tinieblas también, ¿no? Entonces, este patio de luz voy a aprovecharlo para encender la luz. Aprendí antes de nacer a encender la luz. Ahí estamos. Si te fijas también, Carlos Villarruel, el otro día estuve, bueno, aquello que me gusta ojear y chafardear todas las páginas de televisivas, y hago un recorrido para mirar todo. Y me quedé sorprendida de que insisten últimamente unos señores supuestamente escritores, que no lo dudo que sean escritores, insisten en que en España... tenemos novela negra y no acabo de... Bueno, yo siempre muy heterodoxo porque el 80%, por no decir el 95% de los que conozco... Y ya me hablan del CNI de España con la CIA. Digo, pero... no, yo creo... No entiendo a qué juegan. Yo por eso no me llamo ni escritor, yo soy un autor, un creador, ¿sí? un activista emocional, por así decirlo, como me llaman, un activista emocional. Extrarrupestre, que me decía, hombre nube. Me encantan los apodos que te ponen. Sí, extrarrupestre, hombre nube, león de sombra, etcétera. Entonces, me disfrazo de escritor de vez en cuando, ¿no? Para el formato de escribir. Pero en realidad mi intención es otra, mi intención es embellecer la vida. Yo lo que quiero es embellecer la vida. Llenar cada pequeño momento de algo interesante. Yo creo que para eso me han puesto en esta historia. Incluso me han descatalogado de
de lo tradicional para que pueda flotar desde mi soledad creativa en ese mundo. Entonces no me importa, no me considero literato. De hecho, todas las entrevistas que me hacen, que son muchas afortunadamente, no me las hacen en las páginas literarias, ¿no? Es curioso, ¿no? Me las hacen digamos, como personajes. No, que hagan lo que quieran. Pero bueno, estás vetado. Que hagan lo que quieran. Mira, hay organizadores. Bueno, te cuento una anécdota. Hay organizadores de semanas culturales, ¿no? Donde se reparten su pequeño dinerillo. A mí me llaman para que les sirva de puente y convenza a los otros escritores. Fíjate. Pero no me llevan a mí. Es que haría sombra. Bueno, pues entonces solo me llevaron una ocasión y que ha quedado documentada muy bien. Bueno, me han llevado en varias, sí, pero digamos, muy esporádicamente y muy heterodoxo. Pero me llevaron una ocasión que ha quedado como documento, porque fue como un documento, que es la única conversación así grabada larga con el famoso escritor Francisco Casabella, buen amigo, ya desaparecido prematuramente y autor de uno de los libros básicos de la literatura escrita en Barcelona hace mucho tiempo, que es El año del Watusi, ¿no? Que se ha hecho esta obra de teatro de ella. Y fue creo que fue en el Vendrell, sí, me parece que sí, en el Vendrell y estuvimos como una hora hablando que ha quedado como un documento. Sí. Espectacular, sin guión, hablando de todo, donde cuenta un montón de secretos. Me he encontrado hasta tesis doctorales de universidad que lo cogen. En la edición reciente de precisamente El Triunfo, que es una de sus novelas, centrada en el mundo de Barcelona, editada por Cátedra, se cita esa conversación, ¿no? Se cita lo que yo le saqué en esa conversación. Me puse al servicio de Francisco, pero quiere decirte que no me llaman como entidad, me da absolutamente lo mismo. ¿Y te has fijado otra cosa? Me encanta saber que se utiliza. Sí, eso es curiosísimo. Eso es una información. No, yo te explico, por ejemplo, el Luis García Gil en Auto Infinito, Boardilla prestada por una escritora que no conozco, creo que es latinoamericana. En Boardilla prestada se recogió una letra mía que se llama Sin decir adiós. A pesar del tiempo, al lugar del amor, siempre volveremos sin decir adiós. A pesar del tiempo, al lugar del amor, siempre volveremos tras de aquella ilusión, sin decir adiós, sin decir adiós. Es decir, se cita como una de las mejores letras de canción de amor. Pero luego también aparezco en un libro de Bolinches citado, en el famoso de la Superwoman, aparezco citado en tesis doctorales, aparezco citado en otro tipo de cosas. Digamos que voy más allá de lo que es el escritor típico. Pero el escritor típico te conoce, buscan que los entrevistes, pero no quiero pertenecer a ellos, no me considero escritor por eso. Soy un autor multimedia que utiliza además la palabra, como digo, yo creo que mucho más avanzado que la mayoría de ellos, porque intento decir en una página de mis libros, los desconciertan mucho, es que es prosa poética, no entendéis nada. Es decir, en los libros ya los géneros han desaparecido hace mucho tiempo. Todo es un género de géneros y entonces yo me pongo, siendo de alguna forma analógico, de la generación analógica, soy mucho más futurista, como lo he sido siempre a la hora de trabajar letras y todo, a la hora de quitar los sujetos en los guiones, que eso me causó... Problemas serios, ¿eh? Claro, ahí está la directora ahora, creo que está en Teolchetip, que estuvo de subdirectora del Mundo y del País Semanal, mi querida Maite Rico, hija de Clara Isabel Francia y de Julio Rico, que empezó allí en el programa que yo estaba también, por Orto de los Vientos, y fue testigo de aquella historia que me hicieron una especie de encerrona para ridiculizar el guión, ¿no? Hasta que tuvieron que entender que estaba muy bien. Que estaba muy bien escrito, muy bien hecho. Estaba bien, pero que estaba escrito en función de la imagen, es decir, yo ya escribo en función del contenido para incrustarse dentro del otro contenido. Entonces, si tú coges una letra, ahora que las estamos repasando, porque uno de los próximos proyectos, si Dios quiere y la salud lo permite, serán 1000 letras para cantar la vida, que es un viaje por las más de 1000 canciones que he escrito, entre utilizar mis variantes. Y es un viaje a través de cómo son las técnicas, no reproduciendo todo, pues lo haremos en exposición, con vídeos y con esto, pero lo que es el formato libro-revista, que haremos como libro-revista, irá a partir de fragmentitos, ¿no? Para que son los simbólicos de cómo esa cosa que decíamos, ¿no? De cómo a través del contraste, a través de poner imágenes, de que cuando tú leas un texto ya esté la imagen dentro, ¿no? Ya esté la imagen dentro, que tengas como la que hice Palola Maruá, ¿no? Que siempre confidente, siempre contracorriente para caídas del amor, el ángel confidente de la desolación, contracorriente en un mundo de sombras, el confesor de las palabras de miel, ahora me invita el amor, tu mirada
cruzo la calle y me dejo querer, ¿no? Qué bonito. Entonces, y otra consulta más, porque hoy te voy a hacer unas cuantas preguntas. Sí, pregunte, vengo pregunte, preguntona. Esta noche vengo muy preguntona, Carlitos. Pregunta. Le puedo llamar Carlitos porque es mi amigo. Sí, bueno, Porque Carlitos. para mí es mi Carlitos, todo Diosito Sí, pequeñito. Carlitos porque tiene algo que ver con el Carlitos de Charlie Brown, ¿no? Exacto. Aparentemente ingenuo, pero no olvidemos No es nada ingenuo. no olvidemos que Superman tiene un disfraz de ingenuidad. Ahí estamos. Entonces, claro, porque... Que no se confunda. Claro. ¿Te has fijado, Carlos, que últimamente se escriben también muchos libros de la Guerra Civil Española, se hacen viñetas y se vuelve otra vez? ¿Qué se pretende sacar? Yo creo que... la excusa, dicen con la excusa para ilustrar a los jóvenes para que entiendan la historia. No, yo creo que la historia, aunque hemos tenido entrevistas recientes donde me decía, no, la ciencia, no hay que llamar ciencia y disciplina, hay que llamar ciencia. La ciencia lleva un método y un rigor. Entonces, no puedes tener una interpretación subjetiva de la historia. A través de la memoria de lo que yo conocí de la Guerra Civil, mi padre la hizo. Además, tuvo que estar por azar en las dos latitudes. Fue una guerra de odios entre gente de la misma historia, donde las ideologías sí tenían un punto de partida, pero fundamentalmente el motor, lo terrible de la guerra fue el odio y la envidia. Murió mucha gente, se mató mucha gente, no ni siquiera por ideología, sino por odio. Se aprovechó la pértiga esa para tal. Sí, Hubo mucho transformismo, gente que era de una cosa se cambió a otra, etcétera, todo esto. Pero nosotros tenemos que mirar al futuro. Claro. Eso dejarlo a los historiadores, que se enseña en los colegios. Pero que no se enseñe, como se enseña de algunas zonas también, es decir, no se enseña una interpretación dirigista de la historia, sino gente, tiene que haber científicos, el científico puede tener una opinión, puede ser de derecha, de izquierda, de lo que sea, pero a la hora de afrontar los hechos tiene que calibrar los hechos, ¿no? Entonces tiene que calibrar los hechos, ocuparlos, colocarlos dentro de esa historia y no manejarlo como una baza, ¿no? Yo soy muy contrario a ficcionar los acontecimientos históricos. A coger, sí, conversaciones o algo que puedan ser unas pinceladas, pero no a pretender reescribir la historia a través de la ficción. Muchas veces cuando dices eso, te dicen literatura de la experiencia. Claro, porque tú haces literatura de la experiencia y digo, claro. La literatura, como he repetido 1000 veces la frase de mi colega, maestro, bueno, y casi hermano en los tiempos de Costa Fleming, porque éramos vecinos, cuando decía que aquello de iba yo a comprar el pan, lo encontraba comprando el pan. Un día con mi madre que vino allí, y me acuerdo que yo vivía en mi época bohemia, mi madre me vio tan de todo y me compró un colchón. Y dijo, hijo, y nos encontramos con el humano en la calle y dice, coño, Villarrubia, ya lleva los colchones por la calle, dice. Iba a comprar el pan. Bueno, vivíamos a 20 metros. Era Juan Ramón Jiménez y yo padre de en 43. Entonces, además, él venía a traer las crónicas en la panza de ese edificio estaba la agencia Colpisa, que es una agencia tradicional, ahora ya no está ahí, pero donde escribía Carmen Sarmiento, estaba Amalia San Pedro, estaba Raúl del Pozo, estaban montones de gente que iban allí a tomar de esto, y a veces nos encontrábamos ya en el propio salón, en el recibidor, lo que sería, que era grandísimo, un edificio grandísimo. Yo ocupaba el último lugar, como el del TCR del Percebe, el rinconcico allí pequeño, un antiguo picadero, convertido, que era el único sitio que encontré barato para vivir. Tenía más cuarto de baño que piso. No, el cuarto de baño era mío entero. Pero era un cuarto de baño de esos de picadero. Un cuarto de baño inmenso. Y una terraza inmensa y un sitio pequeño para vivir. Claro, para hacer eso, pues, allí iba a lo que iban, con unas lucecitas allí. El Sabina, que vino varias veces cuando iba preparando el juez y parte, digo, coño, qué sitio vive ese tío. Entonces, quiero decirte que decía referencia a Umbral porque decía que también le acusaban de literatura de la experiencia y de crear nuevos lenguajes. Nosotros es el desconocido que tenemos dentro, el conocido. Nos habitamos, nos vamos descubriendo nosotros y lo que podemos transmitir, podemos poner un espejo de la realidad. Yo pongo el espejo de la realidad en lo que cuento, tanto en las letras como en otros sitios, y me desdoblo, me meto en la persona de los demás, pero es mi experiencia. Yo cuando escribo siempre confidente es que he vivido esa historia de ser el consejero, no el pagafanta. Yo nunca he sido pagafanta. Pero he sido muy consejero, como diciendo en unas historias de amor, no, tú no, ¿por qué no? Y luego ella se enamora. Entonces te hace pasar al otro lado
Y es esa sensación, pero tú tienes el background de lo que ha ocurrido antes. El confesor de las palabras de miel, ahora me invita a tu amor, tu mirada, y digo, ¿compañía o cárcel del amor? Amigo, Entonces hago esa pregunta. Me gusta. Entonces, ¿Compañía o cárcel del amor? Cárcel del Me amor. gusta Bueno, la frase. ¿por qué vienes, no? Entonces, eso es literatura de la experiencia. Vives las experiencias, seas emocionales de todo. Yo no escribo nada que no viva, me dedico a vivir experiencias. Pero no como un turista. No, porque hay una serie de escritores o creadores o creadoras, da lo mismo, digo escritores como podría decir escritoras, que se visten como de fin de semana y van a vivir experiencias. No, mi vida es mi propia experiencia. He renunciado a fijezas, he renunciado a preocuparme de lo económico, me dejo llevar y la nave de la vida me va llevando para que yo cuente esas experiencias. Son experiencias reales. Tiene la reflexión filosófica, pero también la experiencia real. Cuando escribo tantas canciones de amor, yo no he sido de grandes cantidades de amores, pero sí de muy intensos amores. Y también de escuchar todo el vocabulario amoroso y ver cómo desarrollar. De que si tienes delante a la mujer, no perder ni un punto de su geografía mental y física para desarrollar el placer y la compañía, porque eso es un tesoro que se produce de vez en cuando y por lo tanto uno no puede perderse todas las imágenes, ¿no? Carlos, un inciso. Tú sabes que eres el único hombre, y mira que tengo ya unos cuantos años también yo a mis espaldas, ¿eh? Eres de los pocos hombres que yo he hablado o he entrevistado o hemos estado en una charla en algún bar, Sí. Café Barcelona. ¿Eres el único hombre que hablas así? Me estás diciendo que eres el único hombre. Hombre, venga, vamos a poner para que nadie se me enfade. Ya. Habrá un 5% de que se molesta en conocer cada rincón, cada punto de la mujer. Yo creo porque que si te lo fijas, los mismo que ahora, fracasos cuando yo es me hago ahora, mayor, cuando ahora me hago mayor, cuando soy mayor, veo que curiosamente, como me pasó la primera vez, que yo creo, no sé si lo comenté en alguna charla, pero sí, esa anécdota es muy bonita. Pasé una temporada que prácticamente no tendría contacto exterior cuidando a mi madre el último tiempo. Iba a las conferencias, iba a presentar, pero iba y venía, como quien va, ¿no? Sí, O sea, a la compra. no estaba en el de esto. Y quedamos a comer en un restaurante gallego muy chulo que hay en Pau Clarís, Villa Laietana, con mis primos. Pero ellos venían tarde porque venían de trabajar a las 3:30. Y entré en un restaurante de al lado a pasar el rato. Era un restaurante francés. Sí. Y había una camarera muy guapa, de origen hindú. Y me dice, ¿puedo tomarme aquí una cerveza? Sí, pero solo un ratito porque estamos cerrando. Y yo me tomo la cerveza tranquilo, no hay una conversación, y ella me comenta conversación. Y va hablando, me va contando que es modelo, que se va a ir a Londres una temporada, que estará poco tiempo. Y dice, cuando vengas con tu novia, con tu compañera, lo que sea, te doy una tarjeta para que tengas el de esto. Cuando estamos comiendo con mis primos, veo que detrás de la tarjeta hay un teléfono. Llámame. Entonces yo estuve dudando y la llamé el día siguiente y pasé un fin de semana fantástico. Entonces, ese rescatarte de la propia realidad que te rescata, pero sí es verdad, lo mismo que ya te digo, yo siempre me he preocupado. Yo me he preocupado de el amor, el sexo no es puntual, no está centrado, no hay una sola zona erógena. Esa zona erógena que se considera es una zona exclusivamente reproductiva, nada más. Es verdad que yo he visto orgasmos en mujeres espectaculares en diferentes zonas. No digo algo. Pues en cualquier parte del cuerpo. No digo bueno, algunas, pero no diremos ninguna por si hay algún niño levantado, pero sí, no que no lo censuren, pero por ejemplo yo creo que se puede decir. Sí. Pero por ejemplo en el entorno del ombligo, que es muy sensible. Claro. Detrás de la oreja, en fin, También. de cosas. Pero no estamos hablando de erotismo, estamos acompañado con la voz de las caricias, Exacto. acompañado con un tiempo. No es sexo, es... Ahora, cuando ocurre que claro, tienes menos experiencias, ya no porque no puedas tener más oportunidades, sino por la propia historia, cuando ocurre, es la mujer la que te devuelve ese trabajo. Es la que te dice, túmbate, cara voy yo. Sí, es y cierto. puede estar 1 hora, 2 horas, pero, etcétera. Pero bueno, porque el lenguaje del amor, lo más bonito, para que se cree el clima, para que se cree eso que llaman, para que tú vivas una situación orgásmica que no te produzca un efecto tobogán, es decir, que no se produzca un efecto de que sube y luego bajas y que tu corazón sufre, para que tengas una sensación de bienestar que te acompañe todos los días, que se pueda reflejar en tu rostro, que eso lo lee el rostro de la gente que te ve alrededor, necesita un tiempo y es un fuego lento, ¿no? Claro.
y que se confunde, dice, no, es que será impotente. Digo, no. No hay nadie impotente en esta vida. No hay nadie impotente. Ni nadie frígida, ni frío, ni cuando nada. tienes esto, sí. Yo la última experiencia que tuve, que además fue muy romántica, curiosa, hace un par de años. Eso no lo habéis explicado, ¿eh? Sí, fue... fue Carlitos. Fue muy curioso. Yo estaba cuidando el famoso piso y veo de vuelta todo cansado y en el semáforo de Fontanella... ¿Italiana? No, vale. japonesa. Vale. Sí, una japonesa altísima, arquitecta, ¿no? No. Y entonces, bueno, hablamos, yo sin ningún tipo de intención, pero sin ningún tipo de intención. Tú ibas a hacer digamos, comentando, cosas, sí, arquitectura, pues yo tal. Y entonces me da la tarjeta y yo le doy el teléfono, ¿no? Y me llama y me invita a su apartamentico que tenía por el Borne. Y yo ya ante mi sorpresa, porque ahí está uno un poco desentrenado. Tú déjate hacer, ¿no? Como dice ella. Sí. Y entonces me di cuenta, sonreí, porque digo, bueno, mira, cómo la vida te manda sin tú buscarlo, porque al mirarla a los ojos te das cuenta que ella viene a hacer un trabajo contigo. Un trabajo contigo no va a quedarse. No. Va a darte una seguridad, una continuidad para que no te oxides, ¿no? No mentalmente. Y bueno, te va a demostrar cómo esas fronteras del placer existen. Entonces, eso es muy importante cuando améis, cuando la gente ame, que es todo entero, es decir, desde la punta, como yo digo, desde la punta del pie hasta el último rincón del alma. Es todo entero la persona. No es... ¿Qué le pasa a las parejas actualmente? ¿Por qué no llegan a profundizar más en la relación? ¿Por qué se estresan porque no en se trabajar? Porque no se aman. Porque no se aman. No entiendo. ¿Realmente han sabido amarse en algún momento dado? No, vamos a ver, pueden tenerse cariño. El amor es una categoría, creo, superior. El amor es trascendencia, nos da a conectar con lo esencial. Pero lo fantástico del amor es que cuando llegas a eso del amor, resulta que por un mecanismo de rebote, como si fuera un billar universal, todo empieza a moverse a tu favor. Sí. Como si desde la naturaleza dijeras, esto es lo que yo quiero que hagáis. O sea, no que os acostéis con uno y el otro y el de más allá y montéis, no, sino que os encontréis que de verdad desarrolléis, paséis a esa otra puerta, que es la puerta amorosa, porque esa puerta es un paso superior. Es un paso absolutamente superior. Crea un bienestar interior y desestresa de verdad y hace que tú te centres en lo esencial de la vida. Es el mejor de los antiestrés, no el sexo, que la gente lo confunde. No tiene que ver. Para mí sexo y amor van unidos. Cuando te dicen, no, es que tú a mí no me cuentes nada, sexo y amor van unidos. Totalmente. Yo no puedo tener ningún tipo de erección ni ningún tipo de actividad sexual si no amo a esa persona. Yo me quedo bloqueado. Igual me han hecho así, o vengo de otro planeta, yo me quedo bloqueado. Ya puede ser mi mundo, ya puede ser quien sea, me quedo bloqueado, no puedo hacer nada. Entonces, porque no hay que perderse esos maravillosos preliminares de las caricias, del hablarse, del acurrucarse. El conocerse la pareja, el estar sentados en el sofá. Porque es una conversación, es una conversación creativa del alma, de la vida, que te relaja y que además, fíjate, me pasó una compañera, yo iba el primer viaje a América. ¿Dónde? A Perú. A Perú. Y además, bueno, pasando además por Colombia, Puerto Rico, etcétera. Era el año 88. Estaba yo de reportero en la Ruta de los Vientos y me dice el jefe, claro, me siempre mandaba lo peor. Dice, mejor, pues te vas a ir, sí que era luego lo mejor, dice, te vas a ir solo y además te vas a hacer producción y el guión previo, o sea, solo. Entonces me voy solo. Estaba en Madrid, me voy solo. Y estaba absolutamente con dolor de barriga, con todo. Y vino una amiga, no puedo decir el nombre, una periodista que estaba casada por aquel momento, pero teníamos así como una cosa que había empezado en un carnaval muy bonito, me acuerdo un carnaval, que habíamos acabado ahí por Alcalá y nos corrimos toda la calle Alcalá hasta Malasaña y al final me dio un beso maravilloso de esos de... Que no olvidarás de película, ¿no? Me quedé zombie porque no lo esperaba. No tuvimos muchas más cosas, pero ese día me acompañó y me llevó a cenar, me acompañó hasta el último momento y aquello fue curativo para mí. Me viene una envuelta. Y cuando llegué arriba vi que todo empezaba a fluir de una manera extrañísima. Yo tenía un billete preferente, pero no preferente del todo. Sí, sí. Ahí era un ómnibus de esos de dos pisos, plantas. De esos que van al de esto. Y entonces, sin yo decir nada, vienen dos azafatas y me dicen, oye, venga,
mira, tú eres Carlos Díaz, vea, puedes pasar, que hay una de esto en la superclase, una de esto. Libre. Digo, hostia, ¿de verdad? Digo, sí, puede pasar, venga, que vas hasta, por lo menos hasta Puerto Rico, que es la base, y luego yo creo que puedes porque luego tienes que subirte, bajábamos y subíamos otra vez, ¿no? Sí. Porque era Iberia, se viajaba muy bien en Iberia en aquella época, y tenían los pilotos la base en Puerto Rico, se bajaba y cogías otra tripulación camino de Bogotá, que era el otro puente. Y entró allí, y el de la butaca de al lado era Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Fíjate tú, qué casualidad, ¿eh? Pero claro, la butaca era espectacular, o sea, era súper espectacular, era una cama prácticamente. Allí cada 2 horas digo, no más, no quiero más bebida, no quiero más nada. No metéis nada más, que ya estoy saturado. Un viaje fantástico, porque iban además a Lima, iban a Lima, el avión estaba medio lleno de Junta de Extremadura, porque eran 40 que iban allí, y el jefe iba adentro, claro, en la parte de arriba. Pero digo, bueno, vamos a ver, todo me ha pasado. Seguramente porque ha venido esta chica, Rosa se llama, pero no puedo decir el apellido, y me ha acompañado, me ha dado como una guardiana de seguridad, porque yo estaba acojonado, perdido. Me dolía la barriga, me dolía tal. Madre mía, tengo que irme a Perú ahora. Dice, ahora te vas para allá. No, ni siquiera te mandan a alguien para que... No, vas para allá. Y además en aquel entonces llevaba metálico, llevaba dinero. Claro, es que... Es ya dinero, no era época, prácticamente no había las tarjetas, había solo creo que estas tipo Mastercard. La Oro. Sí, la Oro, pero tenía que llevar dinero por dado el tipo de país porque había que hacer cambio, ahí había que hacer cambio. Yo llevaba una pasta, ya lo comuniqué además a aduanas para que no hubiera problemas, y ya llevaba un papelito de televisión y demás conforme se pasaba esa cantidad para esa historia. Y bueno, iba acojonadico, perdido. Entonces fue la compañía amorosa, lo que te digo, la que te da seguridad. La que te da seguridad. Y luego no solo es que te da seguridad, sino que el hilo que viene después va todo rodado. Porque es como las puertas de Harry Potter. Sí, que vas a abrir. Y una cosa muy bonita en lo que es la historia de Harry Potter es la puerta, ¿no? Cuando está en la estación, la puerta. Hay una puerta dentro de todos nosotros que podemos pasar, que es la magia del amor. Pasamos esa puerta, todo nos va a pasar, no digo que nos vaya a tocar la lotería ni nada, sino todo nos va a pasar en una continuidad afectiva, en una continuidad como de bálsamo, ¿no? Que vamos a estar acostumbrados a tener ese bálsamo. Por lo tanto, la gente no puede desperdiciar eso. Si se nos cruzan personas, no todo el mundo. El cruce, por ejemplo, el aspecto amoroso, no se te cruzan 100. Cuando te dicen, yo he tenido 100, no puede ser. No puede ser. Como mucho puedes tener 4, 5, 6 y bueno, mucho. Y no es por nada. El otro día, hablando, comentando y escuchando a la gente joven, ojo, hay que decirlo todo, gente de 30 a 50 años. Eso ya son puretas. Que ya son puretas, ya no son tan jóvenes, hay que decirlo todo. Que se han separado, lo que sea, y ves allí en esas redes, es un avispero. Ya, pero es que... Un avispero. Pero que lo peor de todo es que me pregunto, cuando les oyes comentar, hablar, no, porque tal, porque no sé qué... Pienso, ¿pero qué se piensan que tienen? 15 años, 18? Vamos a ver, nosotros... O sea, hay algo que no me cuadra, hay su mentalidad y su edad. Hay algo disfuncional. Y la estupidez eso lo he explicado, lo hemos hablado soberbia, también con Bolinches y compañía y con todos los que se dedican a esas cosas. Mi opinión, que no es conservadora, ya ves, mi vida es, digamos, se supone muy progresista en muchas cosas. Sin embargo, yo creo que el encuentro de las personas es muy sagrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú tienes una pareja y has hecho la apuesta por casarte, por ejemplo, debes luchar por ella toda la vida. Claro, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque existe lo que decía la compañera de la cara en Posadas, el fenómeno ese de la sombra Rebeca. Cuando tú quieres sustituir eso, porque claro, tú ya no quieres vivir. Si tú te divorciaras y vivieras libre, no libre de aplicaciones. No, Carlos, hay cosas peores que te no libre de aplicaciones. No libre, porque no es libre, no quiere decir que vayas a un club allá, no. Sino que te organices libremente. A lo mejor puedes tener otro tipo de relaciones, pero nunca equivalentes a las que has tenido. Vale. Pero si tú sustituyes y vas buscando un sustituto de esa pareja, volverás a tener los mismos problemas al cabo del tiempo. Entonces, lo que yo recomiendo, claro, los abogados... Y más que repiten, y dices...
es que no tengo suerte, o sea, él sea ella. Vamos a ver, cuando y tú dices, encuentras, no es que no tengas suerte, es que no estás amoblado tú ni puedes tener, amoblada. por ejemplo, aventuras apasionadas con amigos que te hayas podido encontrar antes de la historia, y muchas veces te das cuenta, en eso la mujer tiene como una especie de sensatez. O insensatez, perdona, o insensatez, también, que a lo mejor le diría, pero bueno. Que también entonces insensatez. sí, claro. No seamos pero bueno, para no decir que llevo el asco al 50%, el asco a mi sardina. Digamos, con los soñadores, los utópicos, los que de alguna forma se preocupan de amarlas, los quieren como amantes, no los quieren como maridos. Ahí estamos. Vale. Entonces, aceptado eso, lo que luego no le pidas al marido, lo que no te puede dar. Ahí estamos. Porque has elegido precisamente al marido como un ser más plano. Como un ser sumiso para poder manipularlo. Bueno, puede a su ser, antojo, quiere decir que puede ser súper inteligente, en fin, todo lo que haga falta, todos los valores del mundo, pero plano emocionalmente. Claro, para poder con lo cual puede manejar. Lo siento. Claro, es lo que hablábamos yo cuando hablábamos del amor, cuando te ponen del amor. Uy, ya tenemos una llamada en directo. Sí. Lo voy a coger, a ver qué quieres decirnos. No. Carlos. No, socorro. La censura. Los paracaidistas. A ver, dígame. Vale, ahora mismo se lo comunico. Pues sí, censura no, me dicen, Carlos es un señor que desde Vic nos dicen que tanto ellos como ellas, que lo sepan. Sí, claro, sí, pero sí. ¿No sabes qué pasa? Que, por ejemplo, en el amor... Y que tiene 60 años y que le ha pasado al revés. Cuando entras, quedas, ¿no? Yo ya renuncio muchas veces a quedar para no repetir la misma ceremonia. Y cuando entras en el terreno amoroso, o sea, no directamente sexual, tienen miedo. Ves que las más avanzadas tienen miedo, se recogen, tienen miedo. Entonces, porque yo creo que deberías perder el amor. El hecho de que tú te entregues, de que te encuentres, lo que te tiene que llevar tu pareja es a desconcertarte un poco, en hacerte crecer. No lo tienes que dominar. No, manipular. Ni tampoco ser dominada. Y quitarle la esencia. Y tienes que pensar que vas a convivir con esa persona mucho tiempo, con lo cual no es todo la cama. Entonces quiere decir que tú puedes tener un feeling sexual, digamos, un feeling de coito fantástico, pero si no hay un clima amoroso, eso se va a venir abajo con el tiempo. Claro. Desaparecido el tirón, porque normalmente también tendrá atracciones, tendrá... Voy a insistir, tú sí que voy a contestar. Tendrá atracciones, tendrá, digamos, otras opciones, otras posibilidades, ¿no? De hacer otras llamadas, las famosas amantes, los triángulos, etcétera, etcétera. Es decir, es amarse. La vida no puedes pasar sin amarte, no digo casarte o lo que sea, sino amarte, volcarse en todo lo que haces, en tu trabajo, en los amigos, en la historia. Y luego esa maravilla de la conversación, ¿no? Yo recuerdo haber estado, bueno, el año 2018, 2019, que viví aquella experiencia tan bonita entre Zaragoza y Barcelona y Madrid, y irnos a un hotel, ¿no? Y estar una noche, entrar a las 4 de la tarde y estar hablando en la cama hasta... ¡Qué bello! Vaciamos la despensa de la nevera. Sí, la neverita. El frigorífico aquel chiquitín. Pero no hicimos nada más que acariciarnos. Pero hasta las 10 de la mañana. Claro, qué bonito. Hablando. Pero no es hablando, y cuando hacías el hecho de dormir, te cogía y decía, vente para acá. Entonces, pero no para hacer, sino para estar, digamos, juntos acurrucados, esa comunicación a tumba abierta, ¿no? De que no te fijas ya ni en los pechos, no te fijas en el cuerpo de la mujer, te fijas en el clima en el que has entrado, en esa puerta que has entrado, que es la puerta mágica, que es la puerta que nos lleva a la esencia nuestra. Nosotros venimos del amor. Y entonces solo nos desarrollamos y crecemos el amor. El amor nos da seguridad. Oye, tengo mis dudas ahora. Hay unos pocos que hemos crecido en el amor. Pero estoy viendo últimamente que la llamada ahora mismo, a la llamada de ahora mismo. No, bueno, cada uno que se arregle como pueda. Que se arregle como pueda, ¿no? No abrimos consulta, derivamos a los amigos psicólogos y compañía. Derivamos al psicólogo. Pero no, bueno, que haga la gente lo que quiera. Yo sé lo que me ha hecho crecer, ¿no? Sí. Entonces sé lo que me ha hecho crecer. Sé por ejemplo, la embajadora mujer, bueno, aquella chica ex prostituta de Puerto Rico, que estábamos en el mismo edificio de apartamentos, y me cogió un día y me puso contra el espejo y me dijo,
lo que era más atractivo mío desde el punto de vista corporal, que era desconcertante para mí, desde el punto de vista profesional, y que luego entabló conversación. Me estaba volviendo para Barcelona y hablaba conversación con mi madre. Ella se hizo amiga de mi madre. Me acuerdo de quién pasó, ella vivía en Madrid. Sí. Hizo una tienda, se había montado una boutique y ya se dedicaba, digamos, a controlar. La saco en el libro Burdelaturas, hago un poco asesionado en el libro que hicimos vinculado con Silva Editorial de Tarragona, un colectivo de burdelaturas con muy buenos escritores. Cada uno hacíamos un relato. Y yo un poco elípticamente, basado en la experiencia, escribí esa. Moví un poco ciudades, pero era ella, ¿no? Era ella fantástica. Y le estaré agradecido siempre. Un bellezón de Puerto Rico impresionante. Y curioso con la forma de cómo te destapona, cómo te hace ver y cómo ves que los clichés son completamente absurdos, ¿no? Como lo que podía parecerte complejo puede parecer atractivo según cómo lo manejes, etcétera. Toda esa historia, pero sobre todo eso lo hace porque ella tenía una mirada amorosa. Yo la había escuchado una temporada y sin ningún tipo de esto nos encontrábamos a menudo en una cafetería abajo y me veía escribir o estar haciendo los guiones o cosas de esto y ella venía, pues venga, queda a comer, tal. Digo, porque ahora estoy montando. Bueno, tenía apartamentos, vamos a decir que tenía apartamentos, puntos suspensivos. Y ya está. Entonces, y bueno, pues ese mundo, muchas de esas, digamos, señoras de la noche, del mundo más sombrío, son las que me han ayudado a distinguir, ¿no? Recordaré siempre una de ellas que desayunábamos tanto mis compañeros como yo gratuitamente el Eurobuilding gracias a ellas todos los días. Decía, estábamos a las 11, estábamos como guionistas de mano a mano con Puyal allí. Puyal se pasaba toda la semana aquí y venía los fines de semana. Los fines de semana ya no, porque nos llevaba él hasta las 6 de la mañana, acabamos. Digo, que vaya que hacer el programa mañana. Digo, es igual. Da igual, estamos hoy. Una agujera allí impresionante. Y íbamos a las 10 de la mañana, 11, ya nos llamaban. Carlitos, madre, Jordi, el otro, Carlitos, Jordi, era así, ¿no? Carlitos, Jordi, sí, exacto, Carlitos, Jordi y Víctor. Dice, oye, veniros, chavales, que estamos aquí ya. Hacíamos la comida y luego por las tardes, a menudo, cuando no grabábamos o teníamos que ir a Parado del Rey, digamos, a hacerla con los invitados, nos llevaban a las inauguraciones. Dice, hoy hay una en Miguel Ángel, hoy hay una en el Hotel Internacional. Íbamos de ella, del brazo de ella, con los canapés, así. Si no tenéis que gastar dinero. No tienes que gastar nada. Es increíble, o sea, pero eso sí te la ella. No te sacaban un euro, vamos. No, eran más conservadoras. Como ángeles protectores, ¿no? Te acompañaban a comprar ropa y yo las acompañaba a alguna de ellas, que en una de esas vi a mi ex jefe. Era a comprar ropa interior, ¿no? A las tiendas de ropa interior. ¿Ibas con tu jefe? Sí, no, iba con ellas, con ellas, y entonces en una de esas salidas me encuentro a mi jefe. ¿Qué haces aquí? Y tal. Bueno, la historia ya queda para uno de mis libros. Entonces las acompañabas, ibas con ellas, y dice, ¿qué te parece? Tal y cual. Digo, la señora de la tienda por Capitanaya, me acuerdo. Había una tienda por Capitanaya que les gustaba mucho. Y con una que era con... Es la mirada que estás viendo ahora en las imágenes ahí, cuando se cambiaban, se ponían... esa ropa interior. ¿Qué te parece tal? Digo, bueno, bien. Pruébate el otro, que creo bien, que me gusta. Mal, me gusta, pero era esa sensación de confianza, ¿sabes? Totalmente. De llevarte a merendar, de protegerte, de alguna forma de protegerte, y a la vez que tú las protegías. O sea, era una protección mutua. Tú le dabas esa... de alguna forma bondad que le podían necesitar, que no ibas a buscarles nada raro, ni la ibas a desequilibrar, ni la ibas a humillar en nada. Y entonces, bueno, la misma Azucena Hernández, que era vecinita nuestra, que venía con los churros por la mañana, ¿no? ¿Ves qué bonito? Sí, venía con los churros. Pobre Azucena, que ya murió, ¿no? Que tuvo aquel accidente tan fuerte. Pobrecilla. Y el mismo rellano del edificio Gracuí, cuando llegamos ya se había informado, dice, vienen unos de Barcelona. Y ya corriendo fue a traer churros. La mañana dice, pim. Digo, aquí vengo con los churros. Qué bonito. Sí, se suceden. Bueno, pues fíjate, las cosas como uno se va encontrando angelitos en la historia, pero porque vas en clave de amor. Tú siempre tienes que ir en clave de amor. Puede parecer ingenuo, pero no. El amor es fortaleza, la bondad es fortaleza, la ternura es fortaleza. Solo los violentos son débiles.
Totalmente. Porque a mí me ha pasado siempre lo mismo, en todo el papeleo, en todo, incluso familiares dice, no, porque no sabes a nada, porque eres un inútil o llegar a ser un sitio. Y cuando hay que ir al notario a arreglar algo, lo que sea, o qué tal, hazlo tú. Digo, pues entonces, no, ¿en qué pero quedamos? No solo es eso. ¿En qué quedamos? Es ¿no? que esos personajes, los cuales hay muchos volando por el cielo. Sí, pero entonces no era yo el inútil, esos personajes son los que saben hablar, no se discuten, no tienen problemas, nunca tienen nada, claro, es que son inútiles. No. Y vacíos. Claro, no, yo y creo, narcisistas. Yo creo, sean ellos o sean ellas, lo siento, tengo que decirlo. Claro, yo creo que hay mucha gente que piensa que a lo mejor yo me descuido mucho, es decir, yo no soy nada narcisista, pero que hay mucha gente que piensa que todo el tiempo lo has de dosificar, controlarlo para ti. No, el tiempo hay que perderlo. Decía el maestro Bergamín, al que recomendaré siempre, uno de los filósofos escritores mejores, que inventor un poco de esto de los aforismos que ahora copia tanta gente, decía que vivir es perder el tiempo para luego ganarlo. Ahí estamos. O sea, tú pierdes el tiempo, dices, ¿qué es esta gente? Yo me acuerdo, creo que lo conté alguna vez con Joaquín María Puyar, allí en Madrid, yo hablaba con uno en otro, digo, pero Carranga, dice que me llama Carranga, pero tú te estás hablando con todo el mundo. Dice, claro. Digo, déjame, me deja aquí. Claro, la comunicación es importante. ¿Por qué estás hablando con todo el mundo? No estoy con el WhatsApp y como ahora vamos al pub, al otro sitio, oye, Carlos, no sé qué, digo, venga, tío. Entonces él, bueno, a mí siempre me ha gustado eso, volcarme en la gente, escucharla, interesarse por la gente que se cruza con nosotros en la vida no es casual. No es casual. Y si vas a un sitio, puedes ir a 1000 bares, pero vas a uno, puedes ir a una panadería, vas a uno, y a veces una simple sonrisa, que la gente lo busca, una mirada, una pequeña conversación esporádica sobre cualquier cosa, pues le da una sensación de seguridad, porque la vida, claro, tú es afrontar el tránsito entre el día y la noche, la oscuridad y la claridad. Y aunque parece que nos protejamos con la casa que tengamos, con las propiedades que tengamos, salimos siempre, miramos al infinito y nos vemos muy pequeños y empezamos a coger confianza cuando vamos relacionándonos con los demás, cuando ven que estamos en la vida y cuando estamos en eso. Tu confianza y tu seguridad ganas como confianza. persona. Si no puedes conseguir esa confianza si no estás desprendido de esa confianza. Y ojo que no te la roben. Ojo, claro, si en el fondo te roban. Porque también hay que decir que hay elementos en esta vida que roban mucha energía. Si hay un cansancio muchas veces que tienes ese cansancio, yo, de esas almas. Hombre, yo tengo que dosificar ahora un poco porque soy muy tendente a eso y siempre luego vas muy cansado, agotado, digamos por ese tipo de historia. Bueno, pero bueno, no hay que hacerlo así. Yo es mi forma de ser, no la voy a cambiar, ya es muy mayor y el tiempo que me quede de vida, de que en este planeta. Pero os queda mucho, hay que decirlo todo. Igual me relevan pronto. Pero lo voy a dedicar un poco a volcar todo ese contenido que he hecho y a seguir haciendo todo y esos conocimientos que tienes. Claro, para que los aprovechen los que vienen. Sí, dejando contenidos, dejando en todos los tipos de formatos que sugieran, colaborando con la gente que se pueda colaborar, no preocupándome en nada del dinero, porque no me preocupo, ya vendrá el dinero por donde tenga que venir. Y si no viene no pasa nada, ya nos invitarán. No, porque además yo he vivido a veces, recuerdo cuando hago ahora memoria, Cuéntame. He vivido en ciudades con nada, con casi nada, pero con casi nada. Recuerdo un mes en Madrid, que estaba ahí en ese apartamento, en Paz de Damián 43, que tenía justo, antes de cobrar las colaboraciones de la tele, tenía justo para el metro, desde Plaza de España hasta allí. Y me miré en el bolsillo y digo, jolín, a ver si lo voy a tener para el metro. Y tenía el dinero justo para el metro. Al día siguiente ya cobraba. Iba a la ventanilla y ya cobra. Y no he tenido nunca ningún problema, me he arreglado. Si he tenido que estar metido ahí como un de estos, como en un restaurante, como si como un bote de garbanzo. Me da lo mismo. Exacto, te vas al supermercado y coges una lata de sardinas y te las comes. Protector siempre he tenido, qué sé yo, cuando he tenido un cambio de apartamentos, pues recuerdo que 2 o 3 pasé un tiempo ahí donde la entrevistaremos dentro de poco, en casa, cuando estaba formalizando el noviazgo con Carlos Bullejos, el fotógrafo de Joaquín, del Sabina, en la casa que era Sabina, que Sabina estaba puenteando entre la casa y el apartamentico, la guardilla que tenía ahí ya enfrente de por Atocha, ¿no? Por Santa Isabel. Y esto era Tabernillas. Entonces ahí estábamos, bueno, llamé por la tarde, le dije, oye Carlos, que era el que estaba conviviendo con él, que es el marido de Ángela Muro, que entrevistaremos, la que vive en Granada, y la que es riojana, una gran cantautora. Y digo, oye, que me he quedado sin nada. Pues vente. Y ya me quedé allí 20 días. ¿Ves?
Íbamos que no había estos problemas. No había nada. Me quedé 20 días ahí con Raúl Alcover también, que venía. Raúl Alcover vivía en el gallinero, en la parte de arriba. Y bajamos a una tertulia buenísima. Era Raúl Alcover, Fran Sevilla, que es ahora corresponsal en Oriente Medio de Radio Nacional. Carlos Bullejos, Ángela Muro, que venía, que estaban en el ten con ten del noviazgo con Carlos. Teo Cardal, la María Monsonís, cómplices. Y Joaquín Sabina cuando venía y no venía, y Emi Bullejos, que era algo especial en la vida en aquel momento de Joaquín Sabina. Y ahí estábamos. Y no pasaba nada. Ahí estábamos en el tenía Javier Batanero, abajo, alguna vez aparecía Antonio Banderas, que estaba por ahí ya, al que ayudó mucho Joaquín Sabina también, cuando empezó a trabajar en el Teatro Olimpia de Lavapiés, que vino a estudiar con María Barranco teatro a Madrid. Y bueno, ahí estábamos con la hermandad. Si juntábamos unos euricos, o bueno, pesetas eran por entonces, nos íbamos a un restaurante que le gustaba mucho a Joaquín y también a Carlos, que todavía existe, al Bullejos, que era la Copita Asturiana. Que valía ahí 300 pesetas el menú, creo, ¿no? Algo así allí. No, bueno, no me acuerdo lo que valía, pero no era muy caro. Te ponían una fabada espectacular, grandísima. Es la Copita Asturiana. Luego ya con más dinero, cuando me invitaba Joaquín Sabina, que empezó a ganar mucho dinero, íbamos al Garabatu, que está en la calle Echegaray, que creo que todavía existe. Garabatu, que estaba al lado de otro restaurante amigo y consejero de mucho tiempo, que hemos entrevistado también, que era la Bodeguita del Caco. Que era Caco Senante, todo estaba en la calle Echegaray. Que en la calle Echegaray era un poco Caco confidente de nuestros amores de uno y de otro, ¿no? Allí iba yo con mi canaria favorita, ¿no? Ahí iba yo a casa que además eran del mismo barrio. Caco y ella eran del mismo barrio. Era el mismo barrio de Canarias, o sea que se conocían cuando me venía detrás, dice, ¿tú la conoces? Dice, sí, conozco también a alguien muy cercano a ella, que si sos, digo, amigos solo, sí, estamos haciendo canciones solo, sí, ya. Ya, estamos haciendo canciones. Bueno, pues tenía un restaurante de comida cubana canaria, muy buena, y él vivía en la calle Huertas. Me acuerdo que tenía un cocinero negrito súper simpático, que bajaban. Pero era tan vago, siempre Caco ha sido muy vago. Entonces, Caco, es que la confianza da asco. Estamos aquí ahí vivía en esa misma escalera Isabel Mestres, que era muy amigo de la famosa actriz Isabel Mestres. Calle Huertas está tocando la calle Santana, el barrio de las Letras, ¿no? Y calle Huertas, da la vuelta hasta Echegaray. Y bajaba la mercancía con un carro, con el carrito que con la cuerda, la correola aquella. Digo, coño, pues sube. Dice, no, que si subo más, yo no bajo. La mercancía que tenía. Bájame aquello, los pimientos, de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, un ambiente muy simpático y muy acogedor, ¿no? Porque incluso si no llevabas dinero, pues lo pagabas otro día. O como en el caso del Garabatu, que muchas veces Joaquín te decía, oye, vete a comer allí, que ya quedamos. No iba a venir él, pero él te pagaba la comida. Llamaba por teléfono, tú estabas allí. Y le decía al camarero, dice, oye, está ahí el Carlos Villarrubia esperando, ¿no? Dice, dile que se quede, que no puedo venir, que tengo no sé qué, que tuve una noche tremenda, no sé qué, cualquier cosa, y que puedas y que está todo pagado. Claro. Y esa hermandad la hemos tenido todos, ¿sabes? Pero en esta época no existe esa hermandad. La hay, pero hay que buscarla y crearla. Muy porque sin esa hermandad la vida no es nada. Porque claro, los triunfos o pequeños avances que puedas hacer, o la confidencia, claro, fíjate que son personajes, aquí los hemos traído algunos de ellos, que no ves hace mucho tiempo y es una sonrisa la que les llega, porque creas una complicidad muy especial. Ya no es una cosa de periodista o escritor con artista. Es que, por ejemplo, con Lucrecia, como habíamos hablado, nos cepillábamos las botellas. No de las botellas, sino las cajas de bombón. Por eso digo, las botellas bombones de licor. Entonces, componiendo las canciones y nos contábamos. Que eran bombones de licor, también hay que decirlo bombones todo, de licor, sí, bombones de licor. Iba las botellitas de licor. Y llamaba, me acuerdo que hablaba con mi madre y le preguntaba, si me acuerdo, una conversación fantástica. Dice que le ponía si el palpuré le ponía quesitos o no le ponía quesitos. Tu madre le decía, pues no le pongas. Sí, mi madre ponía quesitos, sí. Dice, pero eso engorda mucho, doña Amelia. Dice, claro, pero ella decía, no le pongo porque me engordas. Pero tú quemas la energía, va a todas partes. Tú quemas, corre, sal a correr. Bueno, pues ese tipo de complicidad, que esa cercanía que lo tienes. Aquí, por ejemplo, cuando ella estuvo por la compañía, si estuvimos hablando, la dejé en el portal de la casa de sus padres, etcétera. Ya no hablas como artista y como tal, hablas como ser humano, ¿entiendes? Entonces esa complicidad con todo
de los personajes se teje a través de salir. La gente se pierde mucho eso. Se pierde mucho tanto en el periodismo como en cualquier profesión. A veces es mejor renunciar a crecer para luego tener esas coincidencias, que es lo que te llevo pasando. Cuando hacen biografías ahora me llaman todos los que teóricos biógrafos. Luis, cuando el García Gil, cuando ya lo entrevistaremos también, cuando hizo la de Hilario, cuando hizo la de Aute, me llama a mí. En El Aute Infinito, el último libro que ha hecho sobre Aute, me cita como Carlos Villarrubia, Ana Lamena, tal. Y ahora cuando se prepara la de Juan Pardo, me pide que haga el epílogo, ¿no? Porque yo la visión que tengo de ellos no la tiene otra gente. No. Hemos convivido a otro nivel, ¿sabes? Es otro nivel. Entonces, de convivencia y de amistad. Nunca vamos a contar secretos que no se puedan contar, pero vamos a dar un aroma del personaje diferente que no lo vas a encontrar en otro sitio. Y eso yo creo que es un tesoro, ya no aplicado al oficio del periodismo, sino aplicado a cualquier trabajo, que se pierde. Antes cuando alguien estudiaba universidad, si era economista, si era ingeniero, procuraba tener un contacto con su maestro. O sea, tenía una continuidad, quedaban a comer de vez en cuando, se hacían las reuniones con los viejos profesores, había una transmisión del conocimiento. De conocimientos. Sí. No es una cosa fría de que digan, ahora me hago ingeniero o médico, ahora no. Era una convivencia con la gente. Porque la transmisión a través del prisma afectivo, la transmisión del conocimiento es irreemplazable, solo se puede hacer de esa manera, y un conocimiento sensorial que solo se puede hacer de esta manera. Lo que contaba respecto a la chica, yo me hubiera complejado solo al ver aquellos monumentos que merecían eso, pues entonces, vale, entonces sí que te decían algo tan mágico como decir, vamos a ir a una fiesta, vas a venir conmigo. Para darte seguridad, es decir, para que vean, para que tú puedas incluso presumir de que vas con una... Claro, de un pibón. Claro, ahí, exacto, pero eso te lo hacen por amor, por cariño, por esa afectividad como tú las has escuchado, como tú las has aconsejado de forma noble, sin buscar nada de ellas, sino simplemente el tesoro que supone la propia vida. Tener ese sapore di sale que no hay que olvidarse nunca. Nunca hay que olvidarse. Pero creo que nos queda, compañero, amigo mío que estoy mirando ahora mismo, nos queda 2 minutejos. Bueno, ¿qué mensaje dejamos esta noche, Domingo? Bueno, yo creo que vivir la vida con intensidad, sin los males de rutina, y vivir amorosamente la vida. Que cada acto de la vida tenga un puntito de amor, ¿no? Eso que hacían nuestras madres cuando cocinaban, que nunca el puré era igual. Nunca la carne, había siempre un detalle, ¿no? Habría un pimiento rojo que no había, una salsa que no sé qué habían preparado, aunque fueran unas simples patatas fritas. Eso quiere decir que el acto más sencillo, cotidiano, lo podemos embellecer con la mirada del amor, ¿no? Y esto no quiere decir que no veamos la realidad, ¿eh? No veamos la realidad, porque vuelvo a decirte, la persona fuerte es la más amorosa, porque no tiene miedo. No. Con el amor no tienes miedo, tienes respeto al mundo, pero no tienes miedo. El fuerte, el que va fuerte, el que necesita muchas defensas, el que necesita muchos guardaespaldas, tiene miedo. Totalmente. El amor no necesita guardaespaldas. Como el que pone muchas alarmas en su casa. Exacto. El amor tiene una protección cuando vas envuelto en el amor, en la nave del amor, tiene una protección del más allá X, inencontrable y localizable, que hace que tú te sientas seguro hasta en plena oscuridad. Y eso lo da el amor, nos da nuestra conexión con el mundo divino que se produce a través del amor, claro. Pues compañero, nos vamos de ronda, seguimos charlando. Sapore di sale, sapore di mare. Sí, y os invitamos a seguir la semana próxima. Volveremos. Después de cada ronda hay que recuperarse un poco. Claro, hay que recuperarse. El cuerpo no somos héroes. No, que va, mira cómo estamos ya. Es que antes de llegar ya nos hemos tomado un par de litros. Y lo que queda y lo que te rondaré, morena, por decir, o rubia. Morena. Da igual, no pasa nada. Moreno, rubio o blanco. La frase era lo que te rondaré, morena, ¿no? Ahí estamos. Compañero, gracias, un beso muy grande y un beso fuerte, muy fuerte, para todos. Y gracias a la gente por escucharnos y seguirnos, como nos siguen por todas las plataformas. Y compartir, que es vivir. Y si tenéis alguna crítica que hacernos, decírnosla. No, aquí no estamos para... Ni los criticamos a ellos ni nos critican. No, bueno, compartimos experiencias, cosas, apuntes. Yo no critico, pero hablo un poco en general de lo que está sucediendo. Bueno, es un punto de observación, pero sí un poco la capacidad que podamos tener de seleccionar aquello que nos viene bien, ¿no? Ser buenas personas. Claro. Y no hacer mal. Personas. Sí, la bondad, que está tan desprestigiada en estos tiempos, es siempre un pasaporte hacia la claridad, hacia subir un escalón, ¿no?
es un poco como habitar el ático con las... La bondad sería como vivir en el ático que tiene las mejores vistas de la ciudad, ¿no? Entonces esa me lo voy a copiar, esa frase. Vamos al ático a vivir esas nuevas experiencias y esa bondad. Sí, sí. Todos juntos. Siempre mirando hacia arriba. Siempre. Amigo. Gracias. Gracias a Hasta todos. prontico.